Jacaranda, ¿cómo estás, Jaca? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, mi querido Temoris, ¿cómo estás? Si no es por aquí, no nos vemos, ¿ya ves? Sí, bueno, La pero chamba, la chamba. al menos, ¿cómo has estado? Espero que muy bien. Pues digo, pues cómo vamos a estar, Temoris, con este mundo patas para arriba, es tremendo, ¿no? Ahorita te estaba escuchando con lo de Israel y fíjate que hay un artículo publicado al respecto del filósofo Franco Berardi Bifo, que se tradujo, o sea, lo publicó en un diario italiano, pero se tradujo en este espacio que se llama Diario Red, que coordina Pablo Iglesias y todo este grupo de colegas que tienen justamente este proyecto, ¿no? Que tiene también su canal de YouTube y se lo recomiendo muy, muy ampliamente, interesante sobre algo que él plantea que se llama la desintegración del mundo blanco y es una crítica durísima a Estados Unidos, Europa, justo alrededor de todo lo que está ocurriendo ahí en Israel. Pero bueno, dicho esto, Temoris, fíjate que más bien yo quiero hacer algunas preguntas para hoy, a ver qué opinas tú. Fíjate que me he estado preguntando, a propósito de lo que he escuchado, de este fin de ciclo, de este fin de gobierno, ¿no? La llegada de Claudia Sheinbaum, y yo me preguntaba, a partir de las cosas que veo de qué sigue, uno de los grandes retos que creo que vienen enfrente, y no desde el poder, sino desde abajo, es de cómo vamos a protegernos, a proteger con esmero, con diligencia esta reciente o esta inaugurada, incipiente cultura política de nuestro país desde que llegó este gobierno con Andrés Manuel López Obrador. Ahorita voy a explicarlo por qué, ¿no? O sea, cómo hacerlo en medio de una crisis mediática, comunicacional, porque hoy la discusión pública, y lo sabemos, pasa absoluta y totalmente por las redes o las plataformas digitales cuyos dueños, unos multimillonarios, no pagan impuestos, no tienen los más mínimos controles éticos de la información y por si fuera poco, ¿no? Bueno, por si fuera poco todo esto, además, como en el caso de ex Twitter, como le llamo yo, promueven abiertamente agendas protofascistas o profascistas vinculadas al odio, la mentira y la violencia, ¿no? Son espacios abiertos para la derecha violenta, mentirosa, y no es cualquier cosa lo que pasó con Fernández Noroña hace algunos días en el aeropuerto y lo de hoy con el presidente, algo que pues no habíamos visto de manera tan directa, no es cualquier cosa. Bueno, y fíjate que estas preguntas, Temoris, las hago después de haber escuchado al doctor Lorenzo Meyer ahí en varios de sus espacios de reflexión, cuando justamente también habla de los retos, ¿no? Que vienen para consolidar esto que él ha llamado el piso, bueno, lo que llaman varios el segundo piso de la transformación. Y uno de los retos, ¿no? Tiene que ver con esto que decía, que dice Lorenzo Meyer, que me parece muy interesante, de cómo vamos a seguir consolidando esta cultura política que se abrió, ¿no? De alguna manera a partir de esta relación de comunicación que estableció el presidente con sus seguidores y sus no seguidores también. Bueno, tenemos, creo yo, tú me dirás, ¿no? O sea, es como el destape de una ciudadanía muy impetuosa, enérgica, ¿no? Muy envalentonada también a veces, que se ha formado desde ahí, pero dice, desde los espacios de comunicación que ha creado el presidente, repito, pero dice Lorenzo Meyer algo que me parecía muy interesante. Dice, ¿cómo vamos a fortalecer ese animal político todavía bronco para que sea más armónico y menos violento? Y ojo, cuando hablo de la cultura política, no me refiero solamente a una cultura política de izquierda, sino a toda, digamos que a todo ese entramado de actitudes, de acciones, de reflexiones que lo mismo tocan a las izquierdas que a las derechas, que a los centros y a todo digamos que toda esa ciudadanía, toda esa opinión que de alguna manera conforma, ¿no? Pues digamos que esta cultura política. Y fíjate, es una pregunta interesante, incluso provocadora, porque
Sabemos de alguna manera que se quebró el monopolio, lo hemos dicho ya varias veces, se quebró el monopolio de los grandes medios corporativos, ¿no? O sea, esta información que en el caso mexicano pues era promovido por periódicos corporativos o por el duopolio, ¿no? De las televisoras que luego se fue ampliando a otras, pero que de alguna manera pues eran medios corporativos. Ciertamente se rompió y la llegada de Internet abrió una enorme posibilidad muy interesante, esta comunicación en red, pero el gran problema, Temoris, es que tú me dirás, ¿no? Pues ahora esa comunicación virtuosa está en manos de otros multimillonarios, ¿no? Igualmente que han monopolizado nuestras conversaciones, además nos roban los datos y lo que es peor, pues promueven agendas fascistas, además promueven la desinformación y promueven la violencia. Y particularmente, repito, Twitter, ¿no? Este señor Elon Musk, que ya se ha enfrentado a la justicia brasileña por varios motivos, ¿no? Por estar promoviendo las cuentas pro Bolsonaro y descalificar la elección en la que ganó Lula da Silva, está promoviendo abiertamente a Donald Trump a partir de desinformación, de mentiras, y es terrible, ¿no? Ahora bien, el caso México, muchos dicen, es que la fachiza, la derechiza está en Twitter, sí, pero es que esto tiene consecuencias, Temoris, o sea, y lo hemos estado viendo con estos últimos dos incidentes, sin olvidar también lo que le ocurrió, por ejemplo, a Denise Dresser, que yo ni la defiendo ni promuevo absolutamente nada, pero son señales de alarma que nos indican que la violencia online también puede trascender al espacio físico y creo que cuando vemos esto, creo que sí nos debe de poner como las alarmitas para preguntarnos qué vamos a hacer, ¿no? O sea, sí, benditas redes sociales, pero pues ni tan benditas porque, repito, están en manos de multimillonarios como lo estuvieron o lo están los medios corporativos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el papel que deberíamos de tener como periodistas? Y aquí vuelvo al comienzo de mi reflexión, ¿no? De cómo vamos a seguir empujando y acompañando esta cultura política sin descalificarnos, sin el griterío, sin la violencia de todas partes, ¿no? Para realmente construir un debate amplio, de altura, sin que existan descalificaciones de un lado y de otro, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos ahí? Ya hay varios medios que están discutiendo, incluso en España hay medios independientes que dicen, nos quedamos en Twitter, nos vamos, le hacemos el caldo gordo a este fascista o a todos estos intereses de la derecha que están ahí metidos, nos vamos, nos quedamos, desde ahí damos la pelea. Yo no sé tú qué piensas, Temores, yo he tenido mucho tiempo ya esta reflexión, pero he dado un paso atrás, luego regreso, digo, pero ¿por qué me voy a salir? O sea, en fin, creo que debemos de preguntarnos muchas cosas porque lo que ocurrió hoy con el presidente no es cosa menor. No sé tú qué piensas, Temoris. Pues, o sea, a mí me parece que estás tocando muchos puntos, Jaca, de mucha importancia, que efectivamente son cosas de nuestros tiempos, ¿no? O sea, el ágora, el espacio público, la plaza pública, de Exacto. la discusión, hemos permitido que se traslade de la calle al control de estos señores sobre los que los estados pues no están logrando tener pues ningún control. O sea, que están haciendo lo que se les antoja. Y la alternativa, pues, ¿qué es? Un acuerdo entre estados nacionales para contrarrestar este poder y que le pongan sus reglas, pero los estados también tienen sus intereses. O sea, Absolutamente. por ejemplo, ¿quién podría poner en orden a Elon Musk? Estados Unidos, y a Estados Unidos le va a decir, oye, yo te voy a decir cómo debes controlar el discurso. Entonces, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que ya han estado haciendo, que es limitar el alcance de las publicaciones que tienen la palabra sionista o que tienen que ver con Gaza, con el genocidio, o esto, como lo han hecho también en el caso de lo de Ucrania y Rusia, o en el caso de las vacunas. Entonces, ¿cómo poder
llegar a generar una autoridad civil Exacto. ciudadana que pueda controlar a esos empresarios y que tampoco le ceda todo el control a los estados que tienen sus intereses. Pero por el otro está lo que dices, esta radicalidad o esta agresividad en el discurso. Entonces, igual hay que bajarle, pero ¿qué pasa cuando te encuentras a unos intolerantes? ¿Qué te parece? O sea, ¿qué haces Héctor Aguilar Camín, que él entiende de sistemas políticos, él entiende de problemas de la democracia, de límites y de alcances, y sin embargo promueve este discurso de que vivimos en una dictadura? Absolutamente. Entonces, ¿cómo se confronta esa gente que a sabiendas, o sea, con deshonestidad intelectual, está promoviendo esto? ¿Cómo hacerlo de una forma mesurada, sin altisonancias, cuando lo que están haciendo es altisonante y es desmesurado? Pues yo creo que aquí debe de caber la prudencia y creo yo que pienso, no sé, es una reflexión en voz alta, desde quienes nos asumimos, ¿no? O sea, más allá de, no estoy hablando de intereses de partido, ¿no? Pero quienes nos asumimos personas con un discurso respetuoso a los derechos humanos, que no somos antiinmigrantes, ¿no? Que somos antibélicos, feministas, progresistas, como digo, lo que pasa es que la palabra a veces se sobreutiliza, pero bueno, quienes asumimos esto tendríamos que tener, me parece, ¿no? Poner el ejemplo y no discutir con esas voces derechosas que lo único que hacen es encender la pradera, ¿no? Y luego echarse a correr. Entonces, yo francamente, bueno, ahora escuchaba una entrevista que hizo Pablo Iglesias a Mélenchon, este político de izquierda, y él decía muy contundentemente, es que no hay manera de, digamos, de ponerle un freno a la derecha si no es con sus mismas palabras y con sus mismas formas y maneras. Yo digo, puede ser, pero por el otro creo que debe de caber la inteligencia, el argumento. Yo evito pelearme, por ejemplo, en Twitter, paso, ¿no? O sea, trato ante todo de dar argumentos y si veo que es alguien que solamente insulta y que dice cualquier cosa, o lo bloqueo o simplemente no lo escucho, ¿no? Pero vamos, creo que tenemos que poner el ejemplo, Temoris, y como periodistas más, ¿no? O sea, no hay que caer en esas provocaciones, más bien nos toca a nosotros elevar el nivel de debate público y yo, insisto, he estado pensando, como muchos otros medios también se preguntan, ¿nos vamos o nos quedamos en ese vertedero que es Twitter, en esta cosa que se ha vuelto una ya de verdad insufrible, insoportable y sobre todo el espacio de un profascista que está promoviendo la desinformación? Dices, qué cosa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? No lo sé, yo creo que hay que seguir discutiéndolo, abriendo el debate, Temoris, y yo, desde mi punto de vista como periodista, yo doy un paso atrás y no me presto ni a la provocación, ni a la violencia verbal, ante todo el argumento, porque si no, entonces esto se vuelve pues una jaula, ¿no? De griterío, de violencia, y pues no vamos a llegar a ningún lado. Pero eso son reflexiones mías, porque creo que esta ágora pública digital, o nos apropiamos de ella y la defendemos, o echamos un paso atrás y pues bueno, nos dedicamos a otra cosa, o de plano pues nos volvemos invisibles, ¿no? Que yo a veces también he dicho, bueno, pues a lo mejor hay que cambiar las cosas o hay que contribuir desde otro lugar a nivel de piso y a nivel de tierra. Pero bueno, esto está así, Temoris, pero creo que hay que seguir discutiendo, reflexionando y ante todo el argumento, porque repito, nuestra cultura política está surgiendo, está naciendo después de años de priismo en donde se sometió, en donde no había posibilidad de decir gran cosa porque todo era, pues, bueno, pues ya que total, no pasa nada, pero pues ahora no, ahora gracias a todo este sistema comunicacional que abrió el presidente López Obrador, con todos sus defectos, con todo lo que podamos criticar, creo que aprendió una cosa muy importante en la ciudadanía, que es, ya no nos vamos a quedar callados y vamos a discutir, vamos a hacerlo de manera ordenada, inteligente, no cayendo tampoco en los juicios, ni, Ujú.
ni en los purismos, ¿no? Eso sería lo que yo diría, Temoris. ¿Tú cómo ves? Jacaranda Correa, muchísimas gracias. Ya está Claudia Villegas Ya nos esperándonos emocionamos. y nos quedan pocos minutos. Hay que irnos al estilo londinense con nuestros banquitos a las plazas y ahí volver a discutir. Exactamente. Te mando un abrazo, mi querido Temoris. Muchísimas gracias, Jacaranda. Hasta pronto, Hasta mi pronto. querido Temoris.